Mi madre intentó decidir con quién debía estar, pero no pudo impedir lo que elegí hacer. Mi madre siempre ha tenido un mapa trazado para mi existencia, desde la carrera que debía estudiar hasta el color de las corbatas que uso en las cenas de beneficencia. Se siente una opresión constante en el pecho, al vivir bajo el escrutinio de una mujer que confunde el amor maternal con la gestión de activos patrimoniales. Me di cuenta de que su ambición alcanzó un límite peligroso cuando presentó en nuestra casa a Elena, la hija de su socio principal, con la intención clara de pactar un matrimonio que consolidara su influencia en el sector financiero. La dinámica de la familia siempre ha sido el silencio cómplice ante sus órdenes. Mi padre simplemente bajaba la cabeza mientras ella organizaba citas a ciegas disfrazadas de reuniones de negocios. Esta es la fase en la que el hijo perfecto empieza a notar que su propia voluntad ha sido tratada como un estorbo en el diseño de un imperio familiar que yo nunca pedí heredar. La dinámica de la traición personal se hizo evidente cuando mi madre descubrió que yo llevaba meses saliendo con Lucía, una arquitecta independiente que no tiene apellidos ilustres ni acciones en ninguna multinacional. Me di cuenta de que para ella, Lucía no era una persona, sino una avería en su plan maestro, que debía ser reparada con la frialdad de un cirujano. Se siente una indignación eléctrica al recordar cómo ella intentó comprar el silencio de mi pareja, ofreciéndole una beca en el extranjero, para que se alejara de mí sin dejar rastro. Esta es la fase en la que la intriga de su control se desmorona. Ella pensaba que yo seguiría siendo el peón que mueve según su conveniencia, ignorando que el amor por alguien real es mucho más fuerte que el miedo a sus represalias económicas. Mi madre incluso llegó a amenazarme con desheredarme de las propiedades familiares, si no cortaba con ella esa misma noche, sin entender que para mí esas paredes son solo cemento, si no hay libertad dentro. Entendí que para ser el dueño de mi vida, primero debía dejar de ser el súbdito de su voluntad. Se incrementó mi sensación de rebeldía al ver cómo ella organizaba una fiesta de compromiso sin mi consentimiento, enviando invitaciones a toda la alta sociedad, mientras yo preparaba las maletas para mudarme a un apartamento de 2 habitaciones, con el dinero que yo mismo gané fuera de sus empresas. Nunca sospeché que verla ensayar su discurso de victoria frente al espejo me daría la fuerza necesaria para ejecutar el plan que la dejaría sola en su trono de cristal. Ella quería decidir con quién debía compartir mi cama y mi futuro, pero acaba de activar el resorte que me expulsará de su órbita para siempre. Mientras ella cuenta las perlas de su collar, esperando mi sumisión, yo estoy firmando el contrato de alquiler que será mi primera declaración de independencia real. Apenas llevaba 3 días en mi nuevo apartamento cuando la realidad del alcance de mi madre me golpeó de frente. Al regresar del trabajo con Lucía, descubrimos que el suministro de agua había sido cortado por una supuesta deuda inexistente y que la cerradura electrónica había sido manipulada por una empresa de seguridad que casualmente pertenece a uno de sus contactos más cercanos. Se siente una impotencia ardiente al ver cómo ella utiliza sus tentáculos para hacerme sentir que fuera de su mansión no soy más que un mendigo a la deriva. Me di cuenta de que su plan era asfixiarme financieramente y logísticamente para que volviera suplicando perdón y aceptara el compromiso con Elena. La dinámica de su guerra psicológica es tan predecible como cruel. Piensa que si me quita las comodidades básicas, mi voluntad se doblará ante la necesidad de una ducha caliente y un techo seguro. La dinámica del enfrentamiento escaló cuando los vecinos me informaron de que una mujer con las señas particulares de su asistente personal había estado haciendo preguntas incómodas sobre mi contrato de alquiler. Me di cuenta de que ella no solo quería que volviera, sino que quería destruir mi reputación con el propietario del edificio. Se siente una frialdad táctica al decidir que no voy a jugar a su juego de silencios. Recopilé los vídeos de las cámaras de seguridad del pasillo, donde se ve claramente a los técnicos de su confianza saboteando el panel eléctrico. En lugar de llamarla para rogarle clemencia, envié un mensajero oficial a su despacho con una copia de las facturas de reparación
y una carta de cese y desistimiento, redactada por un abogado independiente. Esta es la fase en la que el hijo sumiso empieza a usar las mismas armas legales que ella le enseñó a usar contra sus rivales de negocios. Entendí que para que ella se detenga, el coste de molestarme debe ser más alto que el beneficio de controlarme. Se incrementó mi sensación de autonomía al ver que Lucía no se dejó amedrentar por el caos, sino que me ayudó a limpiar el desastre con una sonrisa desafiante que mi madre nunca podrá entender. Nunca sospeché que ver el rostro desencajado de su asistente al recibir la demanda por allanamiento me daría esta paz de espíritu tan absoluta. Ella pensaba que yo no tenía recursos propios, olvidando que durante años manejé sus crisis más complejas y aprendí exactamente dónde están sus puntos débiles. Mientras ella intenta explicarle a su junta directiva por qué hay una patrulla de policía preguntando por acciones de sabotaje doméstico a su nombre, yo me aseguro de reforzar cada entrada de mi nuevo hogar con tecnología que sus contactos no pueden hackear. El teléfono sonó a las 4 de la mañana, con el tono de urgencia que solo mi padre utiliza en casos de vida o muerte. Su voz, extrañamente débil, me dijo que estaba en la clínica privada tras un desmayo severo, y que mi madre estaba destrozada en la sala de espera. Se siente una angustia punzante, que te nubla el juicio, cuando piensas que el tiempo se acaba para la persona que, a pesar de su debilidad de carácter, siempre fue tu apoyo silencioso. Me di cuenta de que mi guardia bajó de inmediato. Corrí al hospital, dejando a Lucía durmiendo, convencido de que la guerra familiar se detenía ante la tragedia. Al llegar, mi madre me recibió con un abrazo gélido y me entregó un sobre azul, diciéndome que, como último deseo de mi padre para estar tranquilo y recuperarse, debía firmar un compromiso de alejamiento de Lucía y una carta de disculpas a la familia de Elena. La dinámica del chantaje emocional alcanzó su punto más bajo cuando vi a mi padre en la cama de la unidad de cuidados intermedios, lleno de cables y monitores. Se siente una traición que te desgarra el alma cuando, al acercarme para tomar su mano, noté que el monitor cardíaco mostraba un ritmo perfecto y que la vía intravenosa ni siquiera estaba conectada a su brazo. Me di cuenta de que el médico que lo atendía era el primo de mi madre, el mismo que le debe su puesto en el hospital. Esta es la fase en la que la intriga del drama médico se revela como una puesta en escena teatral diseñada para que yo firmara mi renuncia por culpa. En cuanto saqué mi propio teléfono para llamar a una ambulancia externa y pedir una segunda opinión, mi madre me arrebató el móvil gritando que no fuera malagradecido, rompiendo por fin su máscara de dolor fingido. Entendí que para ella no existen límites éticos ni sagrados cuando se trata de ganar una batalla. Se incrementó mi frialdad al ver a mi padre abrir un ojo y pedirme disculpas en un susurro, admitiendo que ella lo había obligado a fingir para evitar que la empresa familiar perdiera la alianza con el padre de Elena. Nunca sospeché que ver a mis padres conspirando en una habitación de hospital me daría esta claridad tan absoluta sobre la clase de monstruos con los que comparto el apellido. Ella quería que yo firmara mi sentencia de muerte emocional bajo presión. Pero lo único que consiguió fue que yo grabara su confesión de coacción mientras sostenía el sobre azul frente a su cara. Mientras salía del hospital ignorando sus gritos histéricos, me aseguré de dejar claro que la próxima vez que nos viéramos no sería en una clínica, sino frente a un juez que evaluara su capacidad para gestionar el patrimonio que tanto protege. Al salir del hospital, intenté usar mi tarjeta para poner combustible, y el datáfono arrojó un mensaje de error que ya conocía: fondo retenido por orden administrativa. Se siente una humillación diseñada para que vuelva de rodillas cuando descubres que tu madre ha interpuesto una demanda de urgencia, alegando que mis cuentas personales son en realidad desvíos de capital de la empresa familiar. Me di cuenta de que ella cree que cada céntimo que he gastado en mi vida ha salido de su bolso, ignorando que durante los últimos 3 años he estado desarrollando un software de logística de forma independiente. La dinámica de su asedio financiero es asfixiante. Piensa que si me quita el acceso a mi propio sueldo, no tendré más remedio que dejar a Lucía
por pura incapacidad de pagar el supermercado. La dinámica de su arrogancia se estrelló contra la realidad legal cuando me presenté en la sucursal central con mi abogado y el registro oficial de propiedad intelectual. Me di cuenta de que ella nunca sospechó que los ingresos que entraban en mi cuenta secundaria provenían de la explotación de una patente de optimización de procesos, que registré a mi nombre antes de siquiera terminar la carrera. Se siente una satisfacción gélida al ver la cara del interventor bancario cuando le demostramos que ese capital es privativo y no tiene relación alguna con el holding de mi madre. Esta es la fase en la que la intriga de su control financiero se desvanece. Mientras ella llamaba al director del banco para exigir que me cortaran el flujo de efectivo, yo estaba firmando la orden de transferencia de todos mis activos a una entidad internacional donde su apellido no tiene ningún peso. Entendí que para ella, el dinero es solo una correa de perro, pero para mí ha sido la herramienta para construir mi propia salida de emergencia. Se incrementó mi sensación de seguridad al ver que, a pesar de sus intentos de bloqueo, sigo teniendo la capacidad de mantener mi vida con Lucía sin pedirle permiso a nadie. Nunca sospeché que el secreto que guardé durante años, por miedo a que ella lo absorbiera, sería hoy el muro infranqueable que protege mi independencia. Ella pensaba que me tenía acorralado en la miseria, pero acaba de descubrir que el hijo al que despreciaba intelectualmente es el dueño de la tecnología que sus propias empresas ahora necesitan contratar para no quedar obsoletas. Mientras ella revisa mis estados de cuenta buscando una debilidad, yo me aseguro de que cada línea de código de mi fortuna esté fuera de su alcance legal para siempre. Mi madre, al ver que el dinero no era el grillete que ella pensaba, decidió atacar la base emocional de mi relación. Contactó a los padres de Lucía, presentándose como una madre preocupada, y les envió un dossier falso, donde aseguraba que yo sufro de brotes psicóticos, y que mi alejamiento de la familia era producto de una crisis mental peligrosa. Se siente una náusea profunda al ver cómo ella es capaz de patologizar mi búsqueda de libertad con tal de asustar a mis suegros y forzarlos a que alejen a su hija de mí. Me di cuenta de que su nivel de manipulación no tiene fondo. Quería que la familia de Lucía me viera como una amenaza inestable. Sin embargo, en lugar de esconderme, organicé una cena en casa de mis suegros, a la que invité a mi madre bajo el pretexto de una supuesta rendición, para discutir el compromiso con Elena. La dinámica de la cena fue una emboscada magistral de la verdad. En el momento en que mi madre empezó a actuar con esa falsa dulzura condescendiente, sacando el tema de mi salud, yo saqué una tablet y empecé a proyectar los correos electrónicos originales que ella había enviado desde su cuenta corporativa. Me di cuenta de que su cara se puso pálida al ver que yo no solo tenía los mensajes, sino también las respuestas de los médicos que ella había intentado sobornar para que redactaran los informes falsos. Se siente una satisfacción gélida al ver cómo los padres de Lucía, que son gente honesta y trabajadora, pasaron de la duda al asco absoluto hacia la mujer que tenían enfrente. Esta es la fase en la que su máscara de madre protectora se hace pedazos frente a una audiencia que ya no puede engañar. Entendí que para que ella deje de ser una amenaza, debo exponer sus métodos ante todos los que ella intenta manipular. Se incrementó mi sensación de respaldo cuando el padre de Lucía se levantó y le pidió a mi madre que abandonara su casa de inmediato, dejando claro que no permitiría que una estafadora emocional entrara en su círculo. Nunca sospeché que ver a mi madre salir escoltada hacia la puerta, balbuceando excusas sobre mi supuesta ingratitud, me daría esta paz de espíritu tan rotunda. Ella quería sembrar la duda, y solo consiguió que mis suegros se convirtieran en mis mayores aliados protectores. Mientras ella se alejaba en su coche oficial, nosotros terminamos la cena brindando por la familia que uno elige, y no por la que el destino te impone por capricho. Mi madre, incapaz de aceptar que su manipulación emocional había fallado, decidió atacar el sustento de Lucía. Usó sus contactos en la Cámara de Comercio para presionar al estudio de arquitectura donde ella trabaja,
amenazando con retirar todos los contratos de construcción de su holding si no rescindían su contrato de inmediato. Se siente una rabia controlada al ver a Lucía llegar a casa con la noticia de que su jefe, aunque avergonzado, no tenía otra opción que dejarla ir para salvar la empresa. Me di cuenta de que mi madre piensa que puede borrar a las personas del mapa profesional simplemente cerrando el puño. La dinámica de su asedio laboral es el último recurso de alguien que ya no tiene argumentos. Cree que si Lucía se queda sin empleo, se verá obligada a dejarme para no ser una carga, o que yo volveré al redil para pedirle que le devuelva su puesto. La dinámica del contraataque fue silenciosa y fulminante. En lugar de suplicar por el puesto de Lucía, utilicé la liquidez de mi patente para ejecutar una operación relámpago a través de una sociedad interpuesta. Me di cuenta de que el edificio donde se encuentra el estudio estaba en venta desde hacía meses por una deuda hipotecaria mal gestionada. Se siente una satisfacción gélida al presentarme en la oficina del jefe de Lucía, con las escrituras que me acreditan como el nuevo propietario de todo el inmueble. Esta es la fase en la que la intriga de su poder se desvanece. Le aseguré al dueño del estudio que no solo no despediría a Lucía, sino que les bajaría el alquiler a la mitad si rompían toda relación comercial con las empresas de mi madre. Ver el correo de mi madre exigiendo el despido, mientras yo firmaba su orden de expulsión, como inquilina de uno de mis locales, fue el momento de mayor claridad de mi vida. Entendí que para que ella deje de jugar con la vida de los demás, debo convertirme en el dueño de las reglas del juego. Se incrementó mi sensación de autonomía al ver que Lucía no solo conservó su trabajo, sino que ahora tiene la seguridad de que mi madre ya no tiene jurisdicción en su entorno laboral. Nunca sospeché que comprar un edificio entero me daría esta paz de espíritu tan absoluta. Es la prueba física de que ya no dependo de su herencia para proteger lo que amo. Ella pensaba que podía asfixiarnos, y ahora descubre que el aire que respira su empresa depende de los contratos de alquiler que yo ahora controlo. Mientras ella intenta averiguar quién es el misterioso inversor que le ha cortado el paso, yo me aseguro de que el nombre de Lucía brille en los proyectos que mi madre intentó sabotear, recordándole que el talento siempre sobrevive a la tiranía. Mi madre organizó una gala benéfica con el objetivo de forzar mi aparición pública y presentarme, de una vez por todas, como el prometido de Elena ante la élite de la ciudad. Se siente una repugnancia gélida al ver cómo Elena se acercaba a mí frente a los fotógrafos, intentando proyectar una complicidad inexistente y una seducción coreografiada por el guión de mi madre. Me di cuenta de que mi madre estaba radiante, convencida de que su plan de presión social me obligaría a ceder por miedo al escándalo o por el peso de la tradición. Lo que ella no sospechaba es que mientras ella vigilaba mis movimientos, yo había encargado una auditoría externa sobre las cuentas de la Fundación de Lucha contra la Pobreza, que Elena preside y que mi madre financia casi en su totalidad. Esta es la fase en la intriga del evento social se convierte en una carnicería reputacional para quienes pensaban que podían usarme como un accesorio de lujo. La dinámica del evento cambió de forma drástica cuando, en pleno discurso de agradecimiento de Elena, las pantallas gigantes del salón no mostraron las fotos de los niños beneficiarios, sino los extractos bancarios que vinculaban sus gastos personales de lujo con los fondos de la fundación. Me di cuenta de que Elena se quedó paralizada, con la copa de champán temblando en su mano, mientras los periodistas empezaban a murmurar sobre las transferencias a paraísos fiscales que yo mismo filtré en tiempo real. Se siente una satisfacción eléctrica al ver a mi madre intentar apagar los proyectores mientras la verdad saltaba a los titulares digitales de los diarios económicos. Esta es la fase en la que su aliada perfecta se revela como una parásita que ha estado saqueando las arcas familiares bajo su propia nariz. No solo expuse a Elena como una estafadora, sino que dejé a mi madre como una gestora incompetente que no sabe a quién mete en su propia taza. Entendí que para desarticular el poder de mi madre,
Debía destruir los pilares de confianza sobre los que construye sus pactos. Se incrementó mi sensación de justicia al ver cómo la seguridad del evento escoltaba a Elena fuera del recinto, bajo la mirada gélida de los invitados que antes la adulaban. Nunca sospeché que ver a mi madre intentando dar explicaciones a la prensa, mientras yo salía del brazo de Lucía por la puerta principal, me daría esta paz de espíritu tan absoluta. Ella quería usar a una mujer para controlarme, y terminó siendo la víctima de su propia falta de escrúpulos al elegir socias por el apellido, y no por la integridad. Mientras ella se queda lidiando con un escándalo financiero de dimensiones éticas, yo me aseguro de que el nombre de mi familia solo se asocie conmigo, para marcar la distancia definitiva con sus prácticas corruptas. Mi madre me citó en el despacho principal de la mansión familiar, rodeada de sus abogados de confianza, y con una expresión de frialdad triunfante, que pretendía ser mi sentencia definitiva. Se siente una atmósfera cargada de resentimiento al escucharla leer el documento de desheredación total por ingratitud y conducta deshonrosa, alegando que mi relación con Lucía me incapacita para gestionar el patrimonio de los nuestros. Me di cuenta de que ella disfrutaba cada palabra, convencida de que al quitarme el apellido y la fortuna, yo volvería a ser el niño asustado que ella podía moldear a su antojo. La dinámica de su ataque final fue una exhibición de soberbia. Pensaba que al cerrarme las puertas el holding me dejaba en la calle, ignorando que el verdadero poder de esta familia nunca residió en sus manos, sino en la voluntad de hierro de mi abuelo, quien siempre vio a través de su ambición desmedida. La dinámica de la reunión cambió de forma sísmica, cuando mi propio abogado puso sobre la mesa un sobre lacrado que había permanecido en una caja de seguridad sisa durante más de una década. Me di cuenta de que mi madre perdió el color de su rostro cuando leyó el testamento secreto del abuelo, donde se especificaba que ella solo era la administradora temporal, hasta que yo cumpliera los 30 años, momento en el cual el control mayoritario del 51% de las acciones pasaría directamente a mi nombre. Se siente una satisfacción eléctrica al ver cómo el papel que ella sostenía, mi supuesta desheredación, se convertía en basura legal frente a la voluntad jerárquica del verdadero fundador del imperio. Esta es la fase en la que la intriga de su reinado llega a su fin. Mi abuelo sabía que ella intentaría devorar mi autonomía, y dejó una cláusula de protección que se activó en el mismo segundo en que ella intentó atacarme judicialmente. Entendí que para gobernar un imperio, primero hay que sobrevivir a quienes intentan heredarlo por la fuerza del chantaje. Se incrementó mi sensación de autoridad al ver a sus abogados bajar la mirada, reconociendo que la partida había terminado a mi favor. Nunca sospeché que el abuelo, ese hombre de pocas palabras, que siempre me observaba en silencio mientras ella me gritaba, me daría la herramienta definitiva para liberarme de su yugo y proteger mi vida con Lucía desde la cima de la pirámide. Ella quería borrarme de su testamento, y ahora descubre que ella es la que depende de mi firma para seguir ocupando ese despacho. Mientras yo recogía mis cosas y me preparaba para asumir la presidencia, me aseguré de recordarle que en este nuevo orden, las órdenes ya no las da ella, sino el hijo, que finalmente aprendió a ser un rey. Mi primera mañana como accionista mayoritario y presidente del holding no fue para celebrar, sino para ejecutar una limpieza profunda que debió hacerse hace años. Se siente una frialdad quirúrgica al firmar la orden de auditoría forense inmediata sobre todos los gastos de representación y cuentas personales de mi madre. Me di cuenta de que su resistencia inicial no era solo orgullo, sino un miedo cerval a que alguien levantara la alfombra de su gestión. La dinámica de la empresa cambió en un segundo cuando los auditores externos detectaron una fuga sistemática de capital, que no provenía de las ganancias, sino del Fondo de Previsión y Pensiones, destinado a los empleados más antiguos del grupo. Esta es la fase en la que su imagen de matriarca protectora se disuelve. Ella ha estado financiando su estilo de vida de alta sociedad, sus subastas de arte y sus joyas personalizadas, con el sudor y el retiro de cientos de familias que confiaban en nosotros.
La dinámica del enfrentamiento, en la sala de juntas, fue el acto final de su caída. Me di cuenta de que ella intentó justificar los desvíos como préstamos temporales de tesorería, pero los documentos mostraban facturas de joyerías de lujo en París y Londres que nunca fueron devolvidas. Se siente una indignación eléctrica al ver a los empleados del edificio, personas que me vieron crecer, ignorando que su futuro estaba siendo empeñado por los caprichos de una mujer que los despreciaba en secreto. La intriga de su impunidad se terminó cuando le puse sobre la mesa la carpeta roja con las pruebas de malversación de fondos y administración desleal. Ella tuvo la desfachatez de decir que lo hizo por el buen nombre de la familia, sin entender que el nombre de esta familia ahora está manchado por su avaricia y no por mi elección de pareja. Entendí que para salvar el legado del abuelo, debo extirpar el tumor de corrupción que ella representa. Se incrementó mi sensación de deber cumplido al verla hundirse en su silla, dándose cuenta de que ya no tiene aliados en el Consejo de Administración, porque todos temen ser arrastrados por su caída legal. Nunca sospeché que verla despojada de su autoridad, mientras yo ordenaba la restitución inmediata de los fondos, con su patrimonio personal, me daría esta paz de espíritu tan absoluta. Ella quería dejarme sin nada, y ahora es ella quien tiene que vender sus propiedades, para evitar que los mismos empleados a los que robó la denuncien colectivamente. Mientras los abogados preparan el pliego de cargos, yo me aseguro de que cada centavo regrese a su dueño original, dejando claro que bajo mi mando, el lujo no se construye con el robo. La sentencia final fue el último clavo en el ataúd de su tiranía. Mi madre fue obligada a liquidar la mayoría de sus activos personales, para reponer los fondos de pensiones que había saqueado, quedando reducida a vivir en una pequeña propiedad rural que el abuelo dejó fuera del holding para casos de emergencia. Se siente una satisfacción profunda y serena al ver cómo el despacho principal, antes un templo de manipulación, se ha transformado en una oficina abierta, donde la transparencia es la única regla. Me di cuenta de que para sanar de verdad la empresa, no bastaba con cambiar de mando. Por eso, mi primera acción oficial fue convertir a los empleados en socios accionistas, asegurando que nadie vuelva a ser víctima de los caprichos de un apellido. La dinámica del poder ha muerto para dar paso a la dinámica del respeto mutuo. La dinámica de nuestra boda fue el reflejo exacto del mundo que Lucía y yo decidimos construir juntos. Se celebró en los jardines de la sede corporativa, sin la prensa de sociedad que mi madre tanto amaba, y sin los protocolos vacíos de la élite. Me di cuenta de que mi padre, lejos de la sombra asfixiante de su esposa, recuperó el brillo en los ojos, al verme intercambiar votos con la mujer que ella intentó borrar de mi mapa. Se siente una paz de espíritu absoluta, al brindar bajo las estrellas, con las personas que realmente estuvieron a mi lado, cuando no tenía acceso a mis cuentas. Esta es la fase en la que la intriga del pasado se disuelve, mientras mi madre se sienta en su porche solitario a contemplar las cenizas de su ambición. Yo estoy rodeado de una familia elegida que valora mi nombre por lo que soy y no por lo que tengo. Entendí que la mayor venganza no es el odio, sino la felicidad absoluta en un mundo donde ella ya no es necesaria. Se incrementó mi sensación de libertad al apagar el teléfono del trabajo para iniciar mi luna de miel, sabiendo que el holding queda en manos de personas que ahora cuidan la empresa como si fuera suya, porque de hecho lo es. Nunca sospeché que ver a Lucía reírse mientras bailábamos sobre el mármol, que antes me parecía una prisión, me daría esta plenitud tan rotunda. Ella quería decidir con quién debía estar, y solo consiguió que mi elección fuera más fuerte, más pública y más eterna. Mientras nos alejamos de la ciudad para empezar nuestra vida bajo mis propias reglas, me aseguro de que el legado del abuelo brille con una luz nueva, una que no necesita diamantes robados para destacar en la oscuridad. Gracias por ver. Suscríbete para más videos.